introdujo el Poder Ejecutivo a efectos de que puedan contemplarlo el día de mañana para proyectos de sus empresas. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, ¿sí? La idea es presentar los principales aspectos de este régimen, haciendo hincapié sobre todo en los puntos donde se impulsa al sector, a las inversiones y a ciertos indicadores, para que ustedes puedan evaluar la posibilidad de presentar proyectos. Así que muchas gracias. Bueno, para dar comienzo, simplemente un breve raconto de lo que fue la evolución del régimen de promoción de inversiones. Todo esto comenzó en el año 1998, con la ley 16.906 de promoción y protección de inversiones, que se reglamentó por primera vez en el año 2007. Capaz que alguno de ustedes recuerda haber presentado proyectos bajo este marco normativo, que era bastante benevolente, seguíamos saliendo de la crisis del 2002, en el 2007 ya estábamos un poquito reactivados, y el gobierno en ese entonces a lo que apuntaba era, bueno, al crecimiento de la inversión, a la generación de puestos de trabajo. Contábamos con una matriz simplificada de empleo, que a cada 3 puestos se daba un punto en el indicador, y eso permitía acceder fácilmente a los beneficios fiscales. Y ese contexto fue cambiando hasta el año 2012, cuando ya estamos con un nivel de tasa de actividad elevado, con tasa de desempleo bastante baja. Ya no era tan necesaria la promoción del empleo de una manera tan agresiva como lo había incorporado el decreto 455. Entonces allí surge el decreto 02 del 2012, que apunta ya no solo a la cantidad del empleo, sino a la calidad del empleo. Entonces ahí surge el concepto de la UCE, la unidad de cuenta de empleo, que apuntaba a la calidad. El puntaje se asignaba no por la cantidad de empleo generado, sino por la calidad del empleo que se generara, dependiendo del rango salarial de los puestos de trabajo generados. Eso sí fue así hasta que en el año 2018, ya después de algún periodo de deterioro en el nivel de la actividad y de la economía en general, se cambia el régimen, se elimina el concepto de unidad de cuenta de empleo, se vuelve el concepto de calidad, de cantidad de empleo, y se presenta el decreto 143 del 2018, con algunos incentivos transitorios para buscar reactivar la economía en ese momento. Este decreto tuvo una corta vigencia. Este año el COVID precipitó un poco el cambio de régimen. Ya desde el mes de mayo, como resultado de la pandemia, el Poder Ejecutivo venía haciendo referencia a que iba a sacar un nuevo decreto, que iba a generar nuevas condiciones para promover la inversión y el empleo, y ese es el objetivo que persigue el nuevo decreto que estamos viendo, que es el decreto 268 de este año 2020. Entonces, tiene como finalidad 2 objetivos. Por un lado, retomar los niveles de inversión que permitan hacer crecer al país, y por otro, recuperar los puestos de trabajo perdidos. Y en ese sentido vamos a ver que en realidad el indicador de empleo es bastante bien ponderado en la matriz de indicadores, pero además se incorpora una matriz simplificada, como en el decreto 455, que es del 2007, donde cada muy pocos empleos que se generen en una empresa, dependiendo del nivel de inversión que se realice, se accede más fácilmente a un puntaje en el indicador de empleo y por ende a beneficios fiscales. Entonces es un poco el preámbulo de lo que nos estamos encontrando. Ya en el mes de abril habían surgido algunos incentivos transitorios a través de decretos del Poder Ejecutivo, que lo que buscaban era un poco calmar las aguas a raíz del COVID, a la espera de que se promulgara efectivamente un decreto general que diera un marco normativo un poco más grande para lo que es el régimen en general de promoción de inversión. Entonces, sin más, entremos ahora sí a lo que es el nuevo decreto y algunos aspectos generales que es importante remarcar. Como concepto principal, recordar que el régimen de promoción de inversiones tiene como 3 grandes pilares. Uno, quiénes son las empresas a las que pueden acceder estos beneficios, y en ese ámbito encontramos a todos aquellos que son sujetos pasivos de IRAE y quedan por fuera todo lo que son los entes públicos o empresas que no sean sujetas pasivos de IRAE. Además, hay que realizar inversiones en activo fijo, y esas inversiones tienen que ir acompañadas de ciertos indicadores, ciertos objetivos, que son los que hemos visto a lo largo de los decretos anteriores, de regímenes de promoción de inversión, la generación de empleo, el aumento de exportaciones, todo lo que es la inversión en producción más limpia. Entonces, en el combo de esos 3 componentes es que sí luego obtenemos los beneficios fiscales a los cuales pueden computar las empresas. Entonces, por un lado, los beneficiarios van a ser, como decíamos, todos los sujetos pasivos de IRAE de las cooperativas. Las inversiones van a ser todas aquellas que sean bienes muebles y mejoras fijas destinadas al activo fijo de la empresa, y unas particularidades más que ahora más adelante vamos a profundizar. Los indicadores son los mismos que proponía el decreto anterior, con algunas innovaciones en algunos de ellos.
Y los beneficios fiscales siguen siendo la exoneración de IRAE como un porcentaje de la inversión que se realiza, la exoneración del impuesto al patrimonio, tanto de la obra civil como de los bienes muebles, la devolución del IVA, que hay una innovación en este decreto que lo que propone es, además de la exoneración del IVA asociada a la obra civil de los proyectos, también el IVA asociado a los bienes muebles que se incorporen en un proyecto de inversión. Y por último, la exoneración de las tasas y tributos a la importación, siempre que se importen bienes que sean declarados no competitivos con la industria nacional. Entonces, en este contexto es que surgen algunos cambios respecto a lo que era el decreto 143 que estaba vigente hasta fines de septiembre. En lo que tiene que ver con la inversión, los grandes cambios que observamos es que en aquellas obras civiles que se realicen en inmuebles que son arrendados, que no son propiedad exclusiva de quien presenta el proyecto, el decreto anterior exigía que existiera un plazo remanente del contrato de arrendamiento por 5 años, y este decreto lo que incorpora es una reducción de ese plazo, que se reduce a 3 años. Es decir, las empresas que tengan un contrato de arrendamiento por 3 años o más en algún inmueble que es arrendado, pueden realizar inversiones en activo fijo y que queden incluidas dentro del régimen de promoción. Y por otro lado, la otra gran innovación es que vuelven a incorporar todo lo que son los bienes intangibles, incorporales, que esto va a quedar determinado por el Poder Ejecutivo. Estamos a la espera de que surja un nuevo decreto que reglamente este punto específico, que ya estaba considerado en el decreto 455 y en el 02, pero que en definitiva el Poder Ejecutivo nunca lo reglamentó. Entonces, un poco lo que se espera de este nuevo decreto, que lo incorpora nuevamente en el régimen, es que efectivamente sí quede contemplado por el Poder Ejecutivo y que todo lo que tiene que ver con el software pueda ser incorporado dentro de la inversión elegible de un proyecto. Después, otros aspectos relevantes, ya no en cuanto a la inversión elegible, pero sí en el marco temporal de las inversiones, es que si bien se mantiene el marco temporal de 6 meses hacia atrás para inversiones ya ejecutadas, se elimina la restricción del 20% sobre las inversiones ejecutadas en relación al total de una inversión del proyecto. Esto era una limitante bastante importante al momento de la presentación de proyectos y de planificar las inversiones, porque uno, si necesitaba ya comenzar la ejecución de inversiones en determinado momento, estaba atado a tener que presentar rápidamente el proyecto, porque solamente un 20% del total podía estar atado a inversiones ejecutadas y no presupuestos futuros. Entonces, el tener esta libertad de poder presentar incluso un proyecto con un 100% de inversión ya facturada en los últimos 6 meses, da cierto margen de maniobra a las empresas para poder ir ejecutando su plan de inversiones en paralelo cuando se planifica y se presenta un proyecto a la Comar. Y otra innovación respecto a este punto del marco temporal es que el cronograma de inversiones futuras era de 5 años en el decreto anterior, y la nueva normativa amplía ese plazo a 10 años. Es decir, que podemos presentar inversiones ejecutadas en los últimos 6 meses e inversiones ejecutadas en los próximos 10 años para considerarse inversión elegible dentro del marco de este nuevo decreto. En lo que tiene que ver con las ampliaciones, hay también algunos cambios que son bastante más benevolentes de lo que era el último decreto. Esta nueva normativa permite presentar una única ampliación, al igual de lo que aceptaba el decreto anterior, que la misma puede ser hasta un 30% del monto original del proyecto, sin la necesidad de incrementar indicadores. Si la inversión es entre un 30 y un 50% del proyecto original, ahí sí hay que hacer un incremento proporcional de los indicadores que son cuantitativos, como por ejemplo la generación de empleo. Es decir, si nosotros nos habíamos comprometido a generar 5 puestos de trabajo y eso redundaba en 2 puntos, al aumentar la inversión por hasta un 50%, deberíamos incrementar el puntaje del empleo de forma tal que esos 2 puntos en la matriz se mantengan. Y si invertimos por encima de un 50% del monto original, ahí sí vamos por un nuevo proyecto. La normativa anterior, que era lo que incorporaba, que si era menor al 20%, sí o sí había que incrementar indicadores. Entonces esto generaba un poco de ruido y no era tan flexible para las empresas, porque sí o sí, si habían tenido algún indicador cualitativo, como puede ser empleo o producción más limpia, que está atada a la inversión del proyecto, tenían que sí o sí mantener ese puntaje respecto a la nueva inversión que se ejecutaba. Y si la inversión era mayor al 20%, automáticamente había que pasar a un nuevo proyecto. Entonces esto da cierto margen a las empresas para que cuando las inversiones confluyen con lo que es el objetivo del proyecto original y podemos presentarlo hasta durante el plazo de uso de beneficio, eso lo que nos habilita es a tener hasta un 30% adicional del monto que contemplemos originalmente para ampararse en los beneficios fiscales sin la necesidad de tener que pensar en ningún indicador adicional. Entonces, por ese lado, también es un buen punto respecto a lo que incorpora el nuevo régimen. Por otro lado, el segundo pilar que conversamos era todo lo que tiene que ver con indicadores.
Y la matriz de indicadores se mantiene incambiada en cuanto a los ítems que se van a ponderar, cuáles son los objetivos que busca el Poder Ejecutivo, pero sí hay distintas formas de cálculo, sí hay algunos nuevos indicadores sectoriales y sí hay distintas ponderaciones. Entonces lo que vemos como punto principal es que en el caso del empleo tiene una ponderación mayor a lo que era el decreto anterior, obviamente en línea con lo que proponía el Poder Ejecutivo de buscar reactivar el empleo, y además hay un cambio en la fórmula de cálculo. Si se fijan, el decreto 143 proponía el empleo incremental, o sea, la cantidad de puestos a generar sobre la inversión elegible en unidades indexadas, millones de unidades indexadas a un medio, y este decreto incorpora elevado a un tercio. Esto lo que hace es que no sea tan lineal la necesidad de incorporar puestos de trabajo en relación a cuánto aumenta la inversión del proyecto, y hace que sea un poquito más flexible, que sea necesario incorporar menos empleo cuanto más aumenta la inversión. Eso, combinado con la ponderación, que ahora es de un 50% versus un 40% del decreto anterior, hace que el indicador de empleo tenga un peso bastante relevante y cierta importancia en lo que tiene que ver con los objetivos al momento de presentar un proyecto de inversión. En el caso del indicador de exportaciones, antes se calculaba también como un cociente entre lo que eran las exportaciones incrementales y la inversión del proyecto, y este nuevo decreto lo que incorpora es una matriz que tiene rangos de inversión, y para esos rangos de inversión lo que hay es incrementos mínimos exigidos de exportaciones incrementales, y por cada X monto por encima de ese rango mínimo se da un puntaje extra. Entonces, por ejemplo, si hacemos un proyecto que es de $400.000, y eso está dentro del primer rango de inversión, deberíamos tener un incremento de $75.000 por encima de lo que estamos exportando en el promedio de los últimos 12 meses, para poder acceder a un punto antes de ponderar en la matriz los efectos del indicador de exportación. Ese un punto va a aumentar por cada $37.500 adicionales que exportemos. Entonces, si habíamos tenido como mínimo 75, pero exportamos $105.500 respecto a la situación actual, vamos a tener 2 puntos en la matriz. Y así va aumentando sucesivamente el puntaje hasta llegar a 10. En el caso de descentralización, el principal cambio es que ahora se apunta a recuperar empleo en los lugares donde hubo mayor pérdida en los últimos años. Entonces eso redunda que el indicador de descentralización ahora sí tenga puntaje en el departamento de Montevideo y que sea un indicador flat en todos los barrios del departamento. Ya no importa si el proyecto se hace en zona costera, si se hace en una zona más periférica, si se hace en zona céntrica, todos los proyectos que se hagan en Montevideo van a tener 6 puntos en la matriz, y dependiendo el departamento en el que se realice, el puntaje va a variar entre 4 y 10 puntos. Entonces esto es un cambio bastante significativo porque, además de tener una mejor ponderación y ser más flexible, elimina la restricción en cuanto al empleo, porque el decreto anterior exigía que para poder ir por el decreto de descentralización, las empresas o se instalaran en lugares nuevos, o si lo hacían sus obras o sus inversiones de activo fijo en lugares donde ya estaban realizando actividad, sí o sí tenían que tener un punto en el empleo. Entonces eso era un aspecto bastante que restringía algunas inversiones, porque para poder puntuar por descentralización, que es un indicador que potencia bastante lo que es el puntaje final en la matriz, hace que las empresas tuvieran anteriormente que generar sí o sí empleo. De esta manera ya se elimina esa restricción y hace que sea más accesible acceder al indicador. Lo que tiene que ver con tecnologías limpias e investigación, innovación y desarrollo, no hay prácticamente cambios en lo que tiene que ver con las inversiones elegibles para cada uno de los indicadores, siguen estando las listas taxativas del Poder Ejecutivo para cada uno de los indicadores, y las ponderaciones son prácticamente igual, baja un poquitito la de innovación, que pasa de 25 a 20, pero no es un cambio tan material. Si en el caso de la innovación, un aspecto que resulta interesante es que en el decreto anterior, o incluso en todos los decretos anteriores, obtenían el puntaje a aquellas empresas que presentaran por primera vez un proyecto que era considerado innovador por el Poder Ejecutivo. Si alguien hacía un proyecto igual y lo presentaba en segundo lugar, ya esa segunda empresa no accedía a ningún tipo de puntaje por el indicador de innovación. Este nuevo decreto lo que incorpora es que en el año siguiente a la presentación del primer proyecto que sea considerado innovador, todas las empresas que presenten un proyecto que busque el mismo objetivo y que tenga la misma sinergia, digamos, desde el punto de vista de la innovación, va a acceder a un 70% del puntaje que hubiera obtenido si hubiera sido el primero. Y aquellos que presenten en el segundo año, a partir de cuando se presentó el primer proyecto que es innovador, se accede a un 30% del puntaje. Entonces esto permite que empresas que están haciendo algún proceso que es innovador desde el punto de vista o mismo en la generación de empleo, de personas científicas que apunten a la innovación de algún proceso, o mismo en la eficiencia de algún proceso que hace que sea más innovador desde el punto de vista de la realización de la actividad de la empresa,
no tiene por qué ser la primera y la única en acceder a los beneficios, sino que también luego, si termina siendo la segunda en presentar o la tercera, puede acceder también a algún puntaje. Y por último, en lo que tiene que ver con los indicadores sectoriales, hay también alguna innovación para lo que tiene que ver con los indicadores en el Ministerio de Economía. Acá lo que se apunta es a beneficiar a aquellas empresas comerciales que tienen un peso muy, muy fuerte de lo que tiene que ver con las tarifas públicas, OCE, Antel, UTE, combustibles. Entonces, hay un rango también de porcentajes de cuánto pesan las tarifas públicas en la estructura de costos total de la empresa, y eso se compara en relación a las ventas incrementales que tenga el proyecto futuro, y en base a ese coeficiente de cuánto es el costo total sobre las ventas futuras, es que se incorpora un puntaje en el indicador sectorial. Entonces, si mis costos de tarifas públicas están entre un 1 y un 5% de las ventas con proyecto, de los años 1 al 3, yo voy a tener un punto en el indicador sectorial. Cuanto mayor sea ese peso de las tarifas públicas, mayor va a ser el puntaje que obtenga el indicador sectorial. ¿Y qué es lo relevante cuando analizamos la matriz en su conjunto? Primero, que hay que tener un punto como mínimo para acceder al puntaje. Y ese punto nos habilita a un 30% de exoneración, a diferencia del decreto anterior que nos habilitaba un 20%. Por otro lado, es importante que hay que tener como mínimo un punto en cualquiera de los indicadores, a excepción de descentralización. Es decir, que si nosotros estamos en Montevideo, tenemos 6 puntos y ponderamos al 15% y tenemos un 0,7 en la matriz de indicadores por centralización, tenemos que generar además un punto en cualquiera de los otros indicadores. Antes, el decreto promovía que esto fuera 0,5 y que en total se llegara a un punto entre 0,5 de centralización y de la suma de los restantes. Ahora lo que determina este nuevo régimen es que tiene que haber un punto en la combinación de todos los otros, y todo lo que sea descentralización va a ser incremental por encima de ese punto mínimo. Es decir que si teníamos un punto mínimo de empleo, exportaciones o cualquiera de los otros, se le va a sumar ese 0,7, por ejemplo, por estar en Montevideo. Entonces ahí tenemos 1,7 puntos final en la matriz para acceder al beneficio de IRA. Y por último, y esto sí es bastante significativo, que el compromiso es de 3 años, no de 5 como era antes. Entonces esto hace que la perspectiva de cuando uno planifica una inversión en los indicadores a comprometerse tenga cierto grado de certeza un poco mayor a lo que era anteriormente. Porque anteriormente, al tener que proyectar a 5, era más complejo ver qué podía pasar en los últimos años. Ahora, al tener que estar proyectando a 3, hace que se tenga un poquito más de certeza la perspectiva en cuanto al empleo o a las exportaciones, y que por ende sea más fácil tratar de acceder a este puntaje y que uno no asuma tanto riesgo puntuando por alguno de estos indicadores. Bien. En lo que tiene que ver con los beneficios fiscales que otorga este régimen, en cuanto a la exoneración de tasas y tributos en la importación, se mantienen cambiados respecto al régimen anterior, van a corresponderse con los bienes que sean declarados no competitivos con la industria nacional, con mismo trámite que se realizaba anteriormente para hacer esa comprobación previa a la importación. En lo que tiene que ver con la exoneración de impuesto al patrimonio, se mantiene la exoneración sobre los bienes muebles durante toda la vida útil de esos bienes, y en el caso de la obra civil, mantenemos la exoneración del valor neto fiscal de la obra por 8 años en el caso de Montevideo y 10 años en el interior. En el caso de la devolución de IVA, es donde aparece la innovación y el beneficio, porque se mantiene la devolución del IVA en el mismo régimen que tienen los exportadores para todo lo que tiene que ver con los materiales asociados a la obra civil, y adicionalmente se agrega la devolución del IVA de los bienes muebles asociados al proyecto. ¿Sí? O sea que esto va a generar mayores posibilidades para la empresa de acceder a esa devolución de IVA, ya sea para utilizarla para impuestos propios o para el pago a proveedores. Y en el caso de la exoneración de IRAE, también mantenemos la posibilidad de acceder a un determinado porcentaje de exoneración y plazo de acuerdo a las características de la inversión y de otras fórmulas que sí van a tener modificación. En lo que tiene que ver con el porcentaje de exoneración, va a depender del puntaje que se obtenga en la matriz, ¿sí? Con los cambios que comentó Fede en lo que tiene que ver con la planificación del puntaje. Y ahora tenemos con un punto el acceso a por lo menos un 30% de exoneración de IRAE.
¿sí? En el régimen anterior teníamos con un punto, asegurábamos un 20% de exoneración. En este caso se incrementan las posibilidades de la empresa, ya que con un único punto alcanza por lo menos ese 10% incremental. La forma de cálculo se mantiene de la misma manera, el puntaje obtenido en la matriz, ¿sí? Menos 1 por el 70%, dividido 9, y se agrega ese incremento del 30%. ¿Sí? El máximo se mantiene, obviamente, los 10 puntos para acceder al 100% potencial. En lo que tiene que ver con el plazo de uso de beneficio, sí vemos una modificación importante respecto a los sistemas de los dos proyectos, los dos regímenes anteriores. En los regímenes anteriores teníamos una distinción de plazo según se tratara de empresas nuevas o empresas en marcha. Hoy por hoy la fórmula es unificada en los dos casos. Se accede a un año adicional, ¿sí? En lugar de los 3 años mínimos de plazo. El plazo mínimo para alcanzar el uso de beneficios va a ser de 4 años, y la nueva fórmula lo que hace es establecer una serie de tramos mínimos de años, ¿sí? De plazo para acceder al beneficio, a partir de la inversión elegible que tiene la empresa, ¿sí? Dentro de la información presentada por COMAP, de los criterios adicionales, lo que se hace es establecer, de acuerdo a la inversión elegible comprometida, rangos de plazo que van de 16 a 25 años, que se define como un X en la fórmula que les presentamos aquí debajo. Entonces, va a ser el puntaje obtenido en la matriz, menos 1, a eso lo voy a multiplicar por el plazo que me corresponde según el tramo, eso va a quedar todo dividido 9, y luego voy a agregar los 4 años mínimos adicionales. Entonces, con un punto que accede en la matriz, voy a tener el 30% de exoneración de IRAE, ¿sí? Un 10% incremental respecto al régimen anterior, y voy a acceder a 4 años de uso de beneficio, lo que significa un año más respecto al régimen anterior de 3 años. Luego, en los topes de utilización de beneficio, si recuerdan, nosotros determinamos el plazo de exoneración, el porcentaje de exoneración, y luego tenemos ciertos topes a ir calculando en cada año para ver cuál es el beneficio final que voy a poder aplicar efectivamente de exoneración en mi liquidación. En el decreto 143 tenía 3 topes. El primero es, obviamente, el monto máximo al que puedo acceder según la resolución que se emite. Luego un tope que tiene que ver con el mínimo de IRAE que tengo que pagar en el ejercicio, que era un 60% para las empresas en marcha y un 80% para las empresas nuevas. Y una innovación que tuvimos en el régimen anterior, el del decreto 143, donde se me permitía tomar el monto de las inversiones efectivamente ejecutadas hasta el momento de presentación de la declaración jurada, pero eso se debía ponderar por el porcentaje de exoneración obtenido, ¿sí? ¿Qué implicaba esto? Que yo pudiera ir utilizando el beneficio de IRAE obtenido en la resolución a medida que iba realizando las inversiones con las que me comprometí y en esa proporción. Este decreto 268, en ese caso en particular, vuelve a lo que eran los regímenes anteriores. Mi tope va a ser el monto máximo de la resolución, el tope del monto de lo efectivamente invertido hasta el momento de presentación de la declaración jurada, pero sin necesidad de ponderarlo por el porcentaje de exoneración, ¿sí? Lo que me va a permitir utilizar antes el beneficio, ¿sí? Sin necesidad de tener que ejecutar el 100% de mis inversiones. Y en lo que tiene que ver con ese mínimo IRAE que tengo que pagar, en este caso se eleva la exoneración a la que puedo acceder hasta un 90% del IRAE y no se distingue entre empresas nuevas o en marcha, así que
todas las empresas pueden acceder a ese potencial de tener un mínimo de IGAE a pagar en el ejercicio de únicamente el 10% del impuesto. Este último punto es un punto bastante relevante porque el decreto anterior incorporaba que la tasa mínima que se hubiera que pagar era del 10%. Este nuevo decreto lo que incorpora es que la tasa mínima va a ser del 2,5%. Entonces hace que el pago de IGAE efectivo en cada ejercicio sea bastante menor y por ende el porcentaje de captura de los beneficios sea bastante más rápido que con los decretos anteriores. Y otro punto que ya había aparecido en el decreto 143, ahora se potencia con el decreto 268. Sí, en principio el plazo de IGAE se comienza a computar a partir del ejercicio en el que se tiene renta fiscal, ¿sí?, positiva, salvo que siempre que hayan transcurrido 4 ejercicios desde la declaratoria promocional. En caso de que yo no haya podido utilizarlo, por tener pérdidas fiscales, por ejemplo, lo que se va a hacer es aumentar el plazo obtenido en la declaratoria en 4 años y voy a computar ese nuevo plazo total desde el ejercicio en el que se dictó la resolución de la declaratoria promocional. El decreto 143, además de este plazo particular, me permitía suspender la utilización de beneficios. Sí, esto fue una innovación que apareció en el decreto 143 y que genera bastantes beneficios en las empresas en cuanto a la posibilidad de planificar en qué momento utilizar el beneficio. Si uno, por ejemplo, tiene pérdidas fiscales o una renta positiva muy baja al principio del proyecto, bueno, la posibilidad de suspender voluntariamente el uso del beneficio. En el decreto 143 se podía suspender por un único año en el caso de tener un plazo de utilización de hasta 5 ejercicios y podía suspender por 2 años cuando el plazo obtenido en la resolución era mayor y estos 2 años podían ser consecutivos o no, así que la empresa, planificando adecuadamente la renta fiscal esperada, podía decidir en qué momentos suspender y de esa manera hacer un mejor aprovechamiento del uso del beneficio. Este decreto 268 lo que hace es impulsar esta suspensión, permitiendo que sea en todos los casos de 2 años, sean consecutivos o no. ¿Sí? En el decreto anterior, hasta 5 años podía suspender una sola vez. En el decreto 268, sin importar si yo tengo el plazo mínimo de 4 años, ¿sí?, que es el mínimo al que accedo en la resolución, automáticamente me permiten suspender el plazo en 2 ejercicios, ¿sí? Lo que va a permitir que a lo largo de 6 años, ¿sí?, de vida del proyecto, yo decida en qué momento hago uso de esa suspensión, no uso beneficio de ese ejercicio, y de esa manera mejoro mis condiciones de aprovechamiento en los siguientes cuando mi situación de renta fiscal sea mayor. Otra gran innovación de este nuevo decreto es volver a lo que tiene que ver con la matriz simplificada para proyectos que optan por el indicador de empleo. Entonces esto sigue un poco la lógica de lo que era el decreto 455, aquel inicial donde se apuntaba a una generación masiva de puestos de trabajo, y esto tiene el mismo fundamento. Acá lo que tenemos son distintos rangos de inversión, menor o igual a 3,5 millones de unidades indexadas, que son unos $400.000. Para acceder a un punto tendríamos que contratar a 3 personas, y por cada persona adicional sería un punto extra. Entonces, en este caso, si una empresa está previendo realizar una inversión en activo fijo por $400.000, contratando a 3 personas por sobre lo que fue el promedio de los 12 meses anteriores a la presentación del proyecto, o otra opción que da el nuevo régimen es los 12 meses anterior a la última factura del proyecto, mejor dicho, a la más antigua que se presente de inversión ya ejecutada, permite acceder a un 42% de exoneración sobre esos $400.000 que se presenten para utilizar en un plazo de 5 años. Esto, obviamente, cuanto mayor es la inversión, mayor es la exigencia, tanto para el punto mínimo como para los empleos incrementales, para los puntos adicionales. Pero lo que habilita es acceder más fácilmente a cualquier tipo de proyecto, generando puestos de trabajo y automáticamente accediendo a beneficios importantes. Un punto importante respecto tanto para esta matriz como para el empleo en la matriz general de indicadores es que los proyectos que se presenten hasta el 31 de diciembre del 2020 van a tener un punto adicional en el indicador de empleo. Por lo cual, aquellas empresas que están evaluando presentar proyectos y contratar personal en los próximos 3 años,
Es importante si se presentan los proyectos antes de fin de año, porque de esa forma van a acceder no solo a los beneficios transitorios, que comentaremos más adelante, sino además a este punto adicional en la matriz de indicadores para empleo, lo cual, como vimos, tanto en la matriz general de indicadores, que tiene una ponderación bastante importante, como en la matriz simplificada, permite acceder a buenos porcentajes de exoneración. Ahora vayamos a algunos casos prácticos de cómo utilizar los beneficios. Bien, en este caso, los certificados de IVA, mismo régimen para los que son exportadores, el IVA asociado a los bienes y servicios de la obra civil, y adicionalmente, con la innovación que tenemos en este decreto, también el IVA por los bienes muebles asociados al proyecto, voy a poder obtener, realizando el trámite ante Comap y luego entrega de DGI, certificados de crédito que voy a poder utilizar para el pago de impuestos. Voy a poder utilizarlos para impuestos propios, que pueden ser certificados para pagar ante DGI, o certificados para el pago de cargas sociales ante BPS, o tengo la posibilidad adicionalmente de solicitar esos certificados de crédito por ese IVA compras en las facturas asociadas al proyecto para pagarle directamente ese IVA a mis proveedores, que también podrán utilizarlo en las mismas condiciones para el pago de impuestos ante DGI o para el pago de impuestos ante BPS. ¿Sí? Recuerden que estos certificados tipo B y tipo E se entregan a los proveedores, son nominativos, ¿sí? Surgen a su nombre, están limitados al IVA facturado por esos proveedores, y el mecanismo de certificados de crédito tiene el beneficio de que los certificados de crédito, más allá de las demoras que puedan surgir entre los organismos para realizar los trámites, se emiten con una fecha valor que otorga la DGI, donde al proveedor le sirve ese certificado para el pago de sus obligaciones, ¿sí? Más allá de que yo el certificado se lo entregue meses más tarde. ¿Sí? Si yo recibo una factura de un proveedor de hoy, 14 de octubre, ¿sí? Voy a solicitarle un certificado de crédito, voy a tener que hacer los trámites correspondientes, con lo que si ese proveedor quiere pagar el IVA que me facturó a DGI, puede suceder que ese certificado no esté emitido específicamente por DGI el día que vencen sus impuestos en noviembre, ¿sí? Supongamos el 25 de noviembre. ¿Sí? Ahora, el proveedor tiene la posibilidad de dejar pendiente de pago ese IVA, indicando que se lo voy a pagar con un certificado de crédito, porque cuando sea emitido por DGI, saldrá con la fecha del primer día del mes siguiente, ¿sí? Saldrá con fecha 1 de noviembre, como sus impuestos vencen el 25 de noviembre, ese certificado tiene una fecha valor válida, entonces, aunque yo se lo entregue efectivamente en diciembre en sus manos, va a poder ir a pagar con ese certificado sin problema y no tener que pagar multas y recargos. Con lo que es un mecanismo bastante útil y ayuda en la planificación financiera del proyecto saber que todo ese dinero de IVA no se lo voy a tener que ir cancelando a mis proveedores a medida que me van facturando el avance de la obra y demás, sino que meses más tarde le voy a entregar un certificado que le va a servir para el pago de sus impuestos y que él tampoco va a tener un perjuicio financiero en ese sentido. Luego, en lo que tiene que ver con el impuesto al patrimonio, recordarles que los bienes asociados al proyecto de inversión no van a pagar impuesto al patrimonio si están exonerados, y que se trata de una exoneración efectiva, con lo que en la liquidación del impuesto no van a absorber pasivo deducible. Y otro punto a tener en cuenta es que para el caso de los bienes muebles, la exoneración se va a mantener por el valor neto fiscal de esos bienes a lo largo de toda su vida útil, pero en el caso de la obra civil, la exoneración se limita a 10 años en el caso del interior y 8 años en el caso de Montevideo. Entonces es un aspecto sí que hay que tener en cuenta a la hora de computar la exoneración. En el caso del impuesto a la renta, los topes que hablamos, ¿sí? Los 3 topes que deben ser evaluados y calculados en cada ejercicio,
pero teniendo en cuenta además las posibilidades de suspender la utilización. Entonces, antes de computar directamente el beneficio de la exoneración en la liquidación, tener presente, realizar ese análisis de mi situación actual y lo que espero de mi proyección futura de renta para analizar si efectivamente me conviene utilizar la exoneración en este ejercicio o si lo más conveniente sería, por ejemplo, suspender la utilización porque mi renta neta fiscal es pequeña y esperar al ejercicio siguiente, donde espero una mejora de la actividad y poder de esa manera hacer un mejor aprovechamiento, teniendo en cuenta que el plazo de la resolución es limitado y por lo tanto tengo que tratar de optimizar que ese beneficio potencial se transforme en lo mejor utilizado posible por la empresa. Bien, ¿y cómo impactan numéricamente todas estas innovaciones del Poder Ejecutivo en los números de algún proyecto? Entonces, para eso preparamos algunos casos de negocio a los efectos de evaluar cómo termina impactando una inversión tipo con X distintos indicadores en los distintos regímenes que estuvieron vigentes en el Uruguay. Un primer caso es un ejemplo donde se computa únicamente el indicador de generación de empleo. Estamos hablando de una empresa nueva, una actividad comercial, un proyecto de $500.000 que genera 15 puestos de trabajo y que es una empresa que tiene renta fiscal por $15.000 anuales. Entonces, con este nuevo decreto, el porcentaje de exoneración potencial asciende a 57%, esto asumiendo que se va por la matriz simplificada, estamos en el segundo rango de inversión, y en base a estos 15 puestos generados, se tendría el puntaje necesario para llegar al 57%. La exoneración potencial entonces sería $285.000 y tendríamos un plazo de 6 años para utilizarlo. ¿Qué es lo que vemos a nivel de beneficio potencial? Que es bastante similar a lo que era el decreto 455, que también tenía matriz simplificada. Ahí pasa de un 51 a un 57%, lo cual no es un cambio tan material. Y los otros dos decretos, donde sí eran más exigentes desde el punto de vista del empleo, el beneficio potencial es menor, está en el entorno del 30 a 40%. Ahora bien, ¿qué es lo que muestra la columna celeste? Ese es el porcentaje de captura del beneficio potencial que uno puede obtener. Entonces, si bien el beneficio potencial es similar entre el decreto 455 y el decreto 268, el beneficio real que termina capturando la empresa es mucho mayor con el decreto nuevo, con el decreto que está vigente actualmente. ¿Por qué? Porque el plazo es bastante más benevolente que en el decreto 455. En el decreto 455, 51% era un punto en la matriz específica del empleo, que daba un plazo de 3 años, y en 3 años, con este nivel de renta de $150.000, se capturaba muy poquito de lo que la empresa podía obtener. Con el decreto nuevo, en un escenario igual, el plazo de utilización es de 6 años y además la renta efectiva que uno puede exonerar es del 90%. Entonces el combo de un mayor plazo con una mayor renta efectiva que se puede exonerar hace que el porcentaje de captura sea mucho mayor. Entonces, por ese lado, proyectos que solamente vayan por el indicador de empleo y que tengan inversiones bajas, donde el compromiso de empleo no es tan exigente, hace que el porcentaje que uno pueda efectivamente utilizar del beneficio que obtiene al presentar un proyecto de inversión sea bastante más alto que con las normativas anteriores. Un segundo ejemplo, y es bastante similar a este, es un proyecto igual, que va por la misma cantidad de empleo, las mismas características en los supuestos, pero que además, en vez de ir por matriz simplificada, va por la matriz general e incorpora descentralización. Entonces, en este caso es un proyecto que se hace en el departamento de Canelones, y vemos cómo en realidad el porcentaje de exoneración con el decreto 455 cae. Ahí vemos que sí, tenía bastante potencia lo que era la matriz simplificada de ese marco normativo, pero el porcentaje de captura es mayor, porque al ir por la matriz general en ese decreto, el plazo se extendía porque el indicador de descentralización ponderaba y entonces se podía capturar mayor beneficio. Pero ¿qué es lo que observamos con el decreto nuevo, el decreto 268? El porcentaje de exoneración, como ven, aumenta, pasa a ser de un 65 versus un 57, o sea, la descentralización termina apalancando la tasa de beneficio del proyecto, y además se mantiene que con esta ponderación, tanto del indicador de descentralización y del empleo en la matriz, el plazo aumenta significativamente. Entonces pasamos a un plazo de 12 años que permite capturar el 100% del beneficio. Entonces, podríamos decir que estamos en el mejor de los mundos, un mundo donde los indicadores, sobre todo el empleo, pesan mucho y permiten acceder a buenos beneficios fiscales, pero que además la tasa efectiva de uso y el plazo de uso de los beneficios, con la posibilidad de suspensión, como decía Noelia, de los ejercicios,
hacen de que podamos capturar muchísimo más de lo que eran decretos anteriores. Entonces eso, un poco en conclusión, lo que permite anticipar es que estamos frente a uno de los regímenes más potentes de los últimos 15 años. Porque si bien el decreto 455 era bastante potente y era fácil de acceder a beneficios, no tenía un porcentaje de captura tan alto como tiene el actual, y obviamente con mayores beneficios de lo que era el 455. Entonces estamos en un contexto donde, si bien es difícil presentar proyectos hoy en día y querer presentar proyectos por el indicador de empleo, por las incertidumbres que genera la coyuntura, aquellos que sí lo terminen haciendo van a poder acceder a beneficios bastante más grandes de lo que era el decreto 455 como el decreto 2 y el 143. Y obviamente esto alineado a lo que busca promover el Poder Ejecutivo, recuperar los 100.000 puestos de trabajo que se perdieron durante los últimos 6 meses. Un tercer ejemplo, y con esto cierro un poco este capítulo inicial de comparativo entre los distintos decretos, es un proyecto agropecuario con múltiples indicadores. Acá ya no miramos matriz específica de empleo, no miramos solo empleo de descentralización, sino que además incorporamos algún mix adicional con lo que es, por ejemplo, producción más limpia. Entonces, en este caso es una empresa en marcha del sector agropecuario, una inversión de $1.400.000, genera 10 puestos de trabajo, puntúa por descentralización porque se instala en Cerro Largo, y además incorpora un 30% de la inversión de ese 1.400.000 que es asociado a, por ejemplo, sistemas de riego o aspectos de eficiencia energética que puntúa por tecnologías limpias. Entonces, en este caso, con una renta fiscal proyectada de $400.000 anuales, seguimos viendo los mismos resultados. Un decreto 268 donde el porcentaje de exoneración es mucho más alto, donde el plazo permite capturar el 100% del beneficio y hace que, en definitiva, sea bastante conveniente para las empresas poder presentar proyectos de relevancia porque pueden a la larga terminar usando el 100% de los beneficios, cosa que no pasaba en algunos casos en decretos anteriores, donde en virtud de los plazos y de los compromisos que se generaban, era difícil poder capturar el 100% de lo que se presentaba. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos que lo que hacen es analizar numéricamente lo que es, bueno, el beneficio potencial al que uno espera acceder de acuerdo a los datos que obtiene la resolución, respecto a lo que es el beneficio real cuando bajamos a tierra lo que es la renta neta fiscal esperada de la empresa. ¿Sí? A estos efectos vamos a comparar el nuevo decreto con el régimen anterior, que además esto va a servir de puntapié para comenzar a analizar el periodo de ventana, ¿sí? Aquellas empresas que ya presentaron proyectos de inversión por el régimen anterior, comenzar a ver si no sería conveniente reformularlos bajo este nuevo decreto. Entonces, en el primer caso, tenemos una empresa en marcha, una inversión de proyecto de $1,25 millones debajo el cronograma de ejecución de las inversiones, una exoneración de IRAE potencial de un 43,40%, que nos permite acceder a $542.500 potenciales de beneficio, y un plazo de utilización de 4 ejercicios. En el decreto 143, con 4 ejercicios, la empresa tiene la posibilidad de suspender un año la utilización del beneficio. ¿Sí? Entonces, la empresa tiene adecuadamente calificada lo que es la renta fiscal esperada, sabe que el primer ejercicio, su renta no va a ser tan buena porque recién está comenzando la actividad, entonces ese ejercicio decide suspender la utilización. En el año 2, tiene un IRAE primario antes de aplicar los topes de $112.500. El IRAE mínimo en este caso, al ser de una empresa en marcha, es del 60%, ¿sí? O sea que el 40% es lo que debería pagar. El tope 2 era la inversión efectivamente ejecutada hasta ese momento, ya los $900.000 que surgen de la suma del año 1 y el año 2, ponderados por el porcentaje de exoneración de IRAE del 43,40%. Y el tope 3, el beneficio máximo de la resolución, y se puede acceder al mínimo de los 3, que en este caso es el IRAE de $67.500. En el año 3, nuevamente, cálculo del IRAE primario el 60%, aquí ya tiene el 100% ejecutado, ¿sí? Por eso vemos el incremento en el tope 2, la suma de el total de $1.250.000, ponderados por el 43,40, menos los ya utilizados, los 67.500 del año 2, y el tope 3 es
el beneficio total de los $542.000 menos los 67.000 ya utilizados. Y así seguimos en los ejercicios siguientes. Como la empresa tenía un plazo de 4 años, en el decreto 143 si puede suspender en uno, suspendió el primero, del año 2 al 5 hace la utilización de todos los beneficios y llega a obtener $382.500 de exoneración de IRAE durante el plazo. Cuando vamos al decreto 268, tenemos algunas modificaciones. En primer lugar, la empresa puede elegir suspender en 2 ejercicios, consecutivos o no. Si en este caso lo que hace es suspender en los 2 primeros, que es donde su renta neta fiscal es menor. Cuando vamos al tope 1, nuestra posibilidad de exonerar IRAE es de hasta el 90%. ¿Sí? O sea que ese IRAE primario, que en el año 3, para el decreto 143 era de $90.000, en el decreto 268 se permite exonerar hasta $135.000. ¿Sí? O sea, es un aumento interesante. Cuando voy al tope 2, voy a topear por la inversión efectivamente ejecutada, que en este caso es el $1.250.000, porque ya estoy en el año 3, sin tener que ponderarlo por el 43,40%. O sea que podría exonerar, si ese fuera mi tope, el total del proyecto. Y luego el tope 3 de la resolución. Mi menor de los 3 es el IRAE del ejercicio. Y para los años 4 y 5 y 6 voy a ir haciendo el mismo ejercicio, IRAE el 90%, y voy a ir restando en los topes 2 y 3 el beneficio ya utilizado. Entonces, como pueden ver, voy a poder acceder, en este caso, a $542.500, donde con estas modificaciones, en la posibilidad de suspender en mayor cantidad de años, con el incremento además del 90% de la exoneración de IRAE a la que puedo acceder, llego de esta manera a capturar el 100% del beneficio que me dieron, ¿sí? Accedo al 43,40% del proyecto, mientras que en el decreto 143 únicamente pude acceder a un 22%. En este caso 5, hacemos el mismo análisis en cuanto al comparativo de los dos, pero pensando ahora en una empresa nueva, que en el decreto 143 permitía acceder a un mayor porcentaje de exoneración de IRAE, en lugar del 60% de IRAE primario, sube a un 80%, y al estar en un plazo de 6 años, tenemos la posibilidad en el decreto 143 de suspender 2 ejercicios. ¿Sí? En este caso la empresa tiene 2 años de pérdida fiscal y lo que hace es suspender la utilización en esos 2 ejercicios para únicamente usarlo donde tiene renta positiva. El beneficio potencial es de $651.000. Entonces en el año 1 comienza a utilizar el beneficio, irá el primario 62.500, el 80% serían hasta $50.000, la inversión ejecutada en el año 1 son 400.000, y la multiplico por el 37,2% para llegar a mi tope 2, y el tope 3 es el de la resolución en el año 1, los $651.000 potenciales porque todavía no he utilizado nada. Me topea en este caso el menor de los 3, que es el IRAE, y sigo haciendo ese ejercicio en todos los años. Llego entonces, al finalizar el año 8, que corresponde a los 6 años de plazo más los 2 que pude suspender, a $530.000. En el decreto 268 tenemos la misma posibilidad de suspensión, suspendemos en los mismos años, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, que mi exoneración de IRAE
va a ser de hasta un 90%, mientras que en el tope 1 del decreto 143 iba hasta un 80%. O sea que año a año me está topeando, en este caso, el IRAE mínimo que debería pagar, pero me permiten todos los años hacer un aprovechamiento mayor por ese aumento en la exoneración. Entonces, si vemos el resumen, en lo que tiene que ver con la utilización del beneficio, en el decreto 143 llegué a utilizar un 30%, ¿sí? Los 530.000, y en el decreto 268 estoy en un 34%, ¿sí? Mucho más cerca de mi exoneración potencial, que era de un 37,2%. Entonces, si bien nos puede parecer muchas veces que tenemos una exoneración, no vamos a llegar a acceder al 100%, este decreto 268, al incrementarme ya directamente el tope 1, que aplica en muchos casos a las empresas, me permite acceder año a año a un 90% de exoneración de IRAE, y eso ya me reduce significativamente la tasa efectiva de cada uno de los ejercicios, y en el acumulado del plazo del proyecto termina siendo un beneficio interesante. Y para terminar con los casos, vamos a ver un comparativo en el decreto 143 y el 268, donde en los dos casos se llega a utilizar el 100% del beneficio. ¿Sí? Mi beneficio real va a coincidir con el potencial. Pero ¿dónde está la ventaja aquí del decreto 268? En que mi tope 2, que era la inversión ejecutada, ponderada en el decreto 143 por la exoneración, ¿sí? Lo que me hacía ir acompasando año a año mi posibilidad de utilizar la exoneración según como fuera realizando las inversiones, en el decreto 268 se simplifica, ¿sí? Y yo puedo tomar como tope 2 las inversiones realizadas efectivamente hasta ese ejercicio sin necesidad de ponderar. Entonces, si miramos el año 1 en el decreto 143, mi tope de 1 es el 60%, cuando voy al tope 2 son $868.000. Eso surge de tomar los 2 millones de dólares invertidos en el año 1, ponderados por mi 43,40%, y eso hace que en ese ejercicio el tope, el mínimo de los tres, sea para mí el tope 2. ¿Sí? Y lo mismo ocurre en el año 2. Este juego de tener que ir acompasando mis inversiones y la utilización del beneficio hace que la empresa demore 4 años en poder acceder a computar el 100% del beneficio. ¿Sí? Los 2.170.000 se utilizan 100%, pero a lo largo de 4 años. Cuando voy al decreto 268, en el mismo año 1, tengo por un lado la posibilidad de acceder a un 90% de exoneración, de tope 1, el $1.575.000, y cuando voy al tope 2, puedo tomar directamente las 2 millones de dólares de inversiones realizadas en ese momento sin ponderarlas, ¿sí? Lo que hace es subirme automáticamente ese tope, y que para ese año mi tope, mi mínimo de los 3 a considerar, sea el IRAE generado, y que incluso en este decreto 268 se encuentra elevado al 90%, haciéndome pagar únicamente un 10%, que es ese diferencial. Entonces, se me combinan dos efectos beneficiosos: accedo en ese ejercicio a 1.575.000 contra los 868.000 que tengo del decreto 143, y en el año 2, también por esta mejora de los topes, lo que me queda es únicamente el remanente de beneficio. Entonces, en los dos casos, llego a acceder al 100%, lo que tengo es un beneficio financiero, donde en el decreto 268 puedo aprovechar mucho más rápido el beneficio generado y no tengo que ir esperando a ir realizando las inversiones, además de, obviamente, el incremento en la exoneración de IRAE mínima que tengo que pagar, que prevé este nuevo régimen. Bien, ya para ir redondeando y no extendernos mucho más, que estamos prácticamente en hora,
hacer unos breves comentarios respecto a lo que hacía referencia Noelia del periodo ventana para el cambio de régimen y la aplicabilidad de los beneficios transitorios a efectos de optimizar un poco los porcentajes de exoneración obtenidos. Lo que tiene que ver con el periodo ventana, la COMAP habilitó a que los proyectos que se hayan presentado entre el 1 de mayo del 2020 y el 30 de septiembre del 2020, que es la fecha en la cual entra en vigencia el nuevo decreto, puedan solicitar por un periodo de 60 días corridos, es decir, del 30 de septiembre del 2020 hasta el 30 de noviembre del 2020, el cambio de consideración del decreto. Seguramente, y es prácticamente un hecho, que aquellos proyectos que se presentaron en esos periodos desde mayo hasta septiembre, les va a convenir el cambio de régimen. Obviamente, antes de tomar la decisión hay que hacer el comparativo en los simuladores respecto a las características de cada uno y los compromisos de cada uno, y evaluar si efectivamente es conveniente o no. Para poder hacer ese procedimiento hay que presentar ante la COMAP una nota de solicitud del cambio de régimen y la actualización de los formularios que se presentaron. Eso es lo que tiene en contrapartida, por un lado lo positivo, que se accede a todos los beneficios para todo lo que tiene que ver con el uso futuro. Por otro lado, aquellos proyectos que ya estaban por salir las resoluciones vuelven un poquito para atrás y se va a atrasar un poquitito la emisión de la resolución final, pero obviamente los beneficios a los que puedo acceder son bastante más significativos, por lo cual puede resultar conveniente. A partir del 30 de septiembre sí ya no es viable presentar más proyectos por el decreto anterior, así que estamos bajo el decreto 268. Y es importante tener en cuenta la vigencia de los beneficios transitorios, a efectos de poder mejorar un poco el mix de beneficios que obtenga el proyecto. En ese sentido es importante remarcar que hasta el 31 de marzo del 21, los proyectos que se presenten van a tener un incremento del 20% en el porcentaje de exoneración, es decir, que si un proyecto obtenía el 20%, ahora pasa a tener un 24%, y además todas las inversiones que se ejecuten hasta el 31 de marzo del 21 se van a computar con un 150%. Es decir, que si invertimos $100, esos $100 van a equivaler a 150. Por lo cual, es bueno tener presente que los proyectos que se estén evaluando presentar, es conveniente que sean antes del 31 de marzo, cosa de poder acceder a estos beneficios transitorios. Y lo bueno, y para ir redondeando un poco las conclusiones del nuevo régimen, las grandes innovaciones pasan por todo lo que tiene que ver con los mayores porcentajes de exoneración, los mayores plazos de uso de los beneficios y el plazo de suspensión, lo cual se traduce en un mejor porcentaje de captura de esos beneficios que pueden obtener las empresas. Obviamente todo esto va a estar potenciado por las inversiones transitorias, y un punto clave siempre en todo esto es lo que comentaba Noelia de la planificación fiscal. Cuando se presenta el proyecto es importante tener en claro cuál es la planificación fiscal a futuro, cuál es la renta proyectada, a efectos de poder maximizar el periodo en el cual se da ganancia fiscal y se suspende o no el plazo de uso de beneficio, apalancando aquellos años donde la renta es bastante significativa y no aquellos donde es muy baja y no tiene sentido quemar un año de plazo cuando podríamos eventualmente suspenderlo para que no nos compute dentro del periodo que nos otorga la resolución. Por acá iba un poco las novedades que queríamos compartirles. Si quieren, estamos abiertos a escuchar preguntas. Estamos ya sin mucho tiempo, porque estamos sobre las 12, pero obviamente que quedamos a las órdenes para luego comentar vía mail si tienen alguna consulta específica de un proyecto de ustedes y profundizar. Aprovechamos si quieren estos últimos 5 minutitos para ver si tienen una duda en particular, y si no ya damos cierre de webinar. Veo por un lado la pregunta de Leo, que nos consultaba respecto al software. Eso, bueno, como ya lo hablamos, el Poder Ejecutivo estamos esperando la reglamentación específica y veremos si surge alguna reglamentación puntual para todo lo que tiene que ver con software. Y nos pregunta Ana Martino todo lo que tiene que ver el punto de partida para el empleo. Ahí lo que tenemos que considerar como situación actual es, si el proyecto se presentara ahora el mes próximo, en noviembre, el promedio de empleo que va desde noviembre del 2019 hasta octubre del 2020, o sea, los 12 meses previos a la presentación del proyecto, o eventualmente la nueva reglamentación de la COMAP nos permite, si tenemos alguna factura anterior a ese proyecto, por ejemplo, que fue ejecutada en, no sé, septiembre o agosto, que es anterior a eso, computar los 12 meses anteriores a esa fecha de factura. Lo cual en algunos casos puede convenir, si justo cuadró que estamos en un periodo donde anterior a octubre del año pasado el empleo había estado por debajo a partir de octubre, nos puede convenir atenernos a esa alternativa. Si no, son los 12 meses previos a la presentación del proyecto.
Silvana nos pregunta por el indicador sectorial del mercado de capitales. No, ese efectivamente ya no está más. Es un indicador que no se había prácticamente utilizado en la Comap y bueno, en este caso lo terminaron quitando de la matriz. Santiago ahora nos pregunta, Santiago Franco, si para la generación de empleo existe algún requisito por edad, sexo, calidad, etcétera. No, este nuevo decreto quita todo lo que eran los incentivos especiales para el empleo, si eran menores de 24, mayores de 55, para lo que era sexo femenino, trabajadoras rurales. Es general para todos y no tiene ningún aspecto específico respecto a remuneración o condiciones en particular del personal. La pregunta de Florencia, si computar la inversión en el 150 implica amortizar aceleradamente la inversión. No, eso en realidad, computar 150% implica el mejorar las condiciones de cómputo de esos $100 que se transforman en 150 a los efectos de ver cuál es la inversión elegible ejecutada de la empresa, pero eso no redunda en que yo, a nivel de la contabilidad y el cuadro fiscal, compute eso que compré por 100 por un valor de 150. ¿Sí? Lo voy a seguir activando por 100 y a nivel de mi cuadro fiscal, de su amortización y del valor que tiene la liquidación de impuesto al patrimonio, se mantiene incambiado por el valor de la factura que reconocí únicamente por esos 100. Bien, ahí nos pregunta Jessica, ¿qué sucede si la empresa invierte todo en un primer año y tiene un IRAE bajo, entonces no llega a utilizar todo el beneficio? Si puedo tener exoneración de IRAE solo en el primer año, no. Acá lo que tenemos es el plazo que nos otorga la resolución, que va a ser un mínimo de 4 años. En ese periodo de 4 años, con la suspensión de 2, que en definitiva nos da un plazo de 6, es cuando vamos a poder exonerar el beneficio. No te quedas atada solamente a un único año, sino en todo ese marco temporal de periodos que podríamos exonerar. Y veo en el otro chat, Jerónimo pregunta si existe algún incentivo especial para la industria del cannabis. No, en este marco general de la Comap no hay ningún incentivo particular. Sí, toda la industria del cannabis tiene asociado elementos de producción más limpia o de innovación que eventualmente podrían ir por estos indicadores. Entonces, si tú presentas un proyecto en el ámbito del régimen general de la Comap y el proceso productivo que estás implementando para la extracción de CBD o la inversión que estés esperando realizar en la industria canábica, puedes sí puntuarte para el indicador de centralización, seguramente estés localizado en alguna localidad del interior, lo cual va a tener puntaje para descentralización, capaz que hay algo de empleo, entonces en definitiva el combo de todos los indicadores van a darte acceso a estos beneficios fiscales. Pero no contempla la Comap en este régimen en particular ningún componente específico para el sector. Pregunta clara, ¿qué cambia sobre el seguimiento de los proyectos? El seguimiento ahora va a ser por 3 años, es el compromiso de los indicadores. El seguimiento se hace igual anualmente por el plazo mínimo en el cual cumplas todos los indicadores, uses todo el beneficio o inviertas toda la inversión comprometida. Así que si en alguno de esos casos, por ejemplo, el beneficio es de 4 años y no lo utilizaste todo y vas hasta el 4.º año, vas a tener que presentar durante 4. Si acabo el tercero ya cumpliste indicadores, ejecutaste inversión, utilizaste todo el beneficio, ahí ya para el control. Y una innovación, sí, está interesante, está buena la pregunta, es que ya no se va a controlar anualmente el cumplimiento de los indicadores. Hasta este último decreto del 143, en el año 2, en el año 4, en el año 5, se hacía un control de la Comap por parte de los indicadores y en caso de estar incumpliendo se pausaba el uso del beneficio. Ahora en realidad esto cambia, ya no hay un control en el año 2 o en el 3, sí que se controla al final del periodo, o sea, al cabo de los 3 años tiene que estar cumplida la inversión y cumplidos los indicadores, y hay un margen de tolerancia del 20% sobre el cumplimiento de los mismos, por lo cual, en definitiva, simplifica un poco, si bien la presentación anual es la misma, no hay que estar año a año presentando el monitoreo, no está la pausa en el uso de los beneficios en caso de estar por debajo en algún ejercicio. Te permite compensar y al cabo de los 3 años sí ver si se llegó al compromiso o no. Florencia pregunta si los beneficios aplican a inversiones en eficiencia energética. Sí, siempre todo lo que esté por encima de la normativa mínima asociada a la actividad es considerado como producción más limpia en el indicador y por ende pasible de acceder a todos estos beneficios. Bueno, vamos dejando por acá, si no nos extendemos mucho en tiempo. Obviamente quedamos a las órdenes para cualquier pregunta adicional.
Tienen nuestros correos aquí de Noelia y mío y el teléfono de ambos, así que si quieren ver algún punto en particular, estamos a las órdenes para conversarlo luego. Muchísimas gracias por su tiempo y estamos a las Muchas órdenes. gracias. Hasta luego. Chao.